is being recorded. Bien, entonces continuamos con la tercera parte del modelo del juego del ultimátum. Y habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Donde teníamos que terminar de derivar cuál es el equilibrio perfecto en sus juegos de este modelo. Y estábamos entonces aplicando backward induction, inducción hacia atrás, y eso nos situaba entonces en el primer subjuego, donde A debía tomar una decisión. Básicamente, el jugador A, si volvemos aquí a este slide, ¿no es cierto?, tenía que decidir un X, que es lo que representa su oferta, sujeto a tres tipos de restricciones, que era la restricción de factibilidad, la restricción de participación y la restricción o condición de acuerdo. Pero habíamos mostrado que al final del día de estas tres restricciones, la restricción uno era redundante y la podíamos, por lo tanto, sacar del problema. Y el programa original se reducía a este programa que está aquí, donde el jugador A entonces va a escoger un X que maximice su utilidad. Recuerden que su utilidad es igual a su riqueza, porque estamos asumiendo la neutralidad del riesgo, por lo tanto, la función objetivo es X también, sujeto a una sola restricción, esta restricción 4, ¿cierto? Eh, Noten que esta restricción 4 lo que está imponiendo es un intervalo sobre X. Dice que X no puede ser mayor o igual que la utilidad de reserva o la outside option del jugador A, y no puede ser menor o igual que este término de aquí, que es pi menos la outside option del jugador B. Si nosotros vemos el problema de este modo, nos damos cuenta de que hay una solución natural a este problema, porque la función objetivo es maximizar X, y por lo tanto quisiéramos nosotros encontrar el X lo más alto posible. Pero aquí en el número, el 4 me da un intervalo y me dice, bueno, X no puede ser más grande que pi menos v barra. Por lo tanto, el candidato de solución natural es esa cota superior, es pi menos v barra. Bien, el límite superior de ese intervalo. Así que esa es la condición o la solución natural, una solución de esquina, ¿ya?, por arriba, pi menos v barra. Sin embargo, eso va a ser verdad en la medida que este intervalo que está establecido por la ecuación 4 tenga sentido, ¿ya? Y va a tener sentido si es que el lado derecho del intervalo, es decir, pi menos v barra, efectivamente es mayor o igual al menos que el lado izquierdo del intervalo, es decir, u a barra. Porque si no, de otro modo sería un absurdo y por lo tanto no existiría nunca un X que pudiese satisfacer un intervalo que no tiene sentido, ¿ya? Para que este intervalo tenga sentido, para que hayan X que puedan satisfacer esta condición, el lado derecho del intervalo debe ser mayor o igual que el lado izquierdo. Es decir, pi menos v barra debe ser mayor o igual que u a barra. Bueno, eso entonces nos genera inmediatamente dos casos, ¿ya? El primer caso donde eso va a ser verdad, fíjense que esa condición la podemos despejar y decir que es equivalente a decir que la suma de las outside option, de las utilidades de reserva, es menor o igual que pi. ¿Por qué? Porque esta condición garantiza que el intervalo número 4 no es vacío, ¿ya? No es vacío. Aquí dice que no es vacío si esa condición se da, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si no es vacío, quiere decir que hay al menos un X que satisface eso, y por lo tanto va a existir un acuerdo. Ahora, ese acuerdo está caracterizado por esta solución de esquina que les había comentado, la solución de esquina por arriba, que no es más que escoger X estrella, el X óptimo, igual a la cota superior del intervalo 4, que es pi menos v barra. ¿Bien? Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es la fracción de la torta que va a manos de B, nosotros sabemos que las reglas del juego, como es un juego de suma cero, lo que va a manos de B es pi menos X estrella. Si reemplazamos X estrella aquí, que es igual a pi menos v barra, genera finalmente que pi menos X estrellas es v barra, ¿ya? Por lo tanto, la repartición óptima es que A se queda con pi menos v barra y B se queda con v barra, es decir, con su outside option. Eso sería verdad, ¿no es cierto? Habría un acuerdo solo si se da el caso 1. ¿Qué pasa? Que nosotros a priori no podemos descartar el caso 1.
Bien. Ahora, si nosotros quisiéramos escribir el equilibrio en forma rigurosa, ¿ya? ¿Cuál es el equilibrio perfecto en su juego de este juego? Estaría descrito por este set que hemos llamado aquí omega estrella. Recuerden la definición de un equilibrio. Un equilibrio es un conjunto de estrategias, una para cada jugador. En este caso, como tenemos dos jugadores, es un par de estrategias, ¿ya? Y de hecho aquí hay una coma, ¿se dan cuenta? Y esa coma indica que el primer elemento es la estrategia del jugador A y el segundo elemento de este par ordenado es la estrategia del jugador B. ¿Cuál es la estrategia del jugador A? Bueno, escoger un X determinado, hacer una oferta determinada de su contraparte, que en este caso hemos derivado que es pi menos v barra. ¿Y cuál es la estrategia óptima para el jugador B? Bueno, para el jugador B es una regla de decisión, ¿no es cierto? Él va a aceptar si es que esta condición se da, es decir, si X es menor o igual que pi v barra. Recuerden que esa condición la derivamos cuando resolvimos el último subjuego. Y va a rechazar si es que esta condición no se da, es decir, si X es mayor, estrictamente mayor que pi menos v barra. Bien. Ahora, ese es el equilibrio, ¿ya? Que determina una estrategia para cada jugador. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Lo que llamamos acá bargaining outcome, ¿no? Una cosa es el equilibrium, el equilibrio perfecto en su juego, que es este set que está aquí, el set omega. Y otra cosa es el bargaining outcome, es decir, cuál es el resultado de negociación. ¿Y cuál va a ser el resultado de negociación? Bueno, si seguimos el equilibrio, que A va a escoger un X estrella igual a pi menos V barra, y B va a aceptar. O sea, estamos seguros que B va a aceptar. ¿Por qué estamos seguros que B va a aceptar? ¿Ya? Porque efectivamente esta condición de aquí se está dando. ¿Ya? La condición de que X es menor o igual a pi menos V barra. ¿Por qué? Porque X estrella es pi menos V barra. ¿Ok? O sea, cumple, satisface esta condición que está aquí con igualdad. ¿Ok? Esta condición se satisface con igualdad y por lo tanto sabemos que B va a aceptar. Y si B acepta, entonces el juego va a terminar en un equilibrio. Y ese equilibrio además va a ser único, ¿ya? Va a ser un único acuerdo. Ese va a ser el acuerdo. ¿Ok? Es decir, si volvemos acá al gráfico, estamos diciendo es que si se da el caso 1, el A va a escoger un X que B va a aceptar, ¿no es cierto? Y entonces va a haber A va a obtener X estrella y B va a recibir pi menos X estrella. Ahora, cuando reemplazamos ese X estrella, ¿sí? Y es pi menos V barra, me dan los pagos de equilibrio que derivamos anteriormente. Entonces el juego terminaría aquí, ¿ya? Se va a mover así, por esta ramita de acá, y finalmente va a haber un acuerdo. Ahora, sin embargo, insisto, todo eso depende de que este intervalo se satisfaga, el intervalo 4. Es decir, que esta condición que está aquí, que la suma de las outside options efectivamente es menor o igual a pi, el caso 1. Sin embargo, nosotros no podemos descartar a priori que haya un caso 2, que la suma de las outside options sea estrictamente mayor que pi. Eso no lo podemos descartar porque este es un modelo general. Y en este modelo general, UA barra, V barra y pi son parámetros. ¿Ya? Ahora, en una negociación real, esos parámetros van a tomar un valor numérico, por último una estimación numérica, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al final del día en una negociación real yo voy a estar o en el caso uno o en el caso 2. Es imposible que estén los dos casos a la vez, son excluyentes ambos casos. Pero como aquí estamos construyendo un modelo suficientemente general para cualquiera de las dos situaciones, por eso tenemos que representar, ¿no es cierto?, todos los posibles equilibrios y todos los posibles resultados. Ahora, si se da el caso 2 y efectivamente la suma de las upside options supera la torta que está para repartirse, entonces quiere decir que el intervalo 4 es vacío. No va a haber ningún X que satisfaga ese 4, ¿no? Porque sería un absurdo. Diríamos que el lado derecho, o sea, la cota superior del intervalo es más pequeño que la cota inferior, ¿ya? Lo que no tiene sentido. Y por lo tanto, lo que al final del día va a haber es un desacuerdo. Y el proceso de negociación se va a quebrar, va a haber una ruptura en la negociación. Y entonces el equilibrio ahora bajo este caso, está descrito nuevamente por este set omega, pero es un poco distinto. Recuerden, el primer elemento es la estrategia del jugador A,
y el segundo elemento es la estrategia del jugador B. La estrategia del jugador B no ha cambiado. ¿Ya? Él sigue aceptando si X es suficientemente pequeño, si X es menor o igual que pi menos v barra, y rechaza en caso contrario. Pero la estrategia del jugador A ha cambiado, si la comparan con el caso 1, ¿no? Como yo sé ahora que es imposible alcanzar un acuerdo, A sabe que ese intervalo 4 nunca se va a satisfacer, sabe que B va a terminar rechazando, ¿ya? Entonces, bueno, le voy a ofrecer un X que yo sé que B va a rechazar. Según esta regla, tengo que ofrecer un X que sea mayor que pi menos v barra. Y fíjense lo que el X estrella que ofrece B. Es pi menos v barra más pi más epsilon, perdón, donde ese epsilon es efectivamente positivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que A va a ofrecer algo que es mayor que esa cota superior y que B, cuando compare ese X, como es mayor que esa cota, va a terminar rechazando. ¿Ok? Por lo tanto, si volvemos acá a la representación del árbol, entonces ahora lo que va a pasar es que A va a ofrecer un X que va a ser mayor, ¿no es cierto?, que pi menos v barra, y B entonces va a rechazar. Va a haber un desacuerdo y cada jugador al final lo que va a ganar es simplemente su outside option. ¿Ok? Bien, antes de hablar sobre las fuentes del poder de negociación, fíjense, detengámonos un poquitito en la intuición de este caso uno. O sea, ¿cuándo va a haber un acuerdo? Fíjense, cuando la suma de las upside option es menor o igual que pi, o dicho de otro modo, cuando la torta que se quiere repartir, que es pi, supera o, por último, es igual a las posiciones mínimas de los jugadores. V barra es la posición mínima del jugador B y V barra, perdón, y V barra es la posición mínima del jugador B. ¿Ya? U barra y V barra, ¿qué representan? Representan lo que ellos ganarían en caso de desacuerdo. Por lo tanto, en caso de acuerdo es lo mínimo que solicitarían, si son racionales. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que va a haber un acuerdo en la medida que esos mínimos, ¿ya?, la suma de esas dos posiciones mínimas está cubierta por la torta a repartir. ¿Ya? Si la torta a repartir supera la suma de esas dos mínimas, entonces hay un espacio de acuerdo y efectivamente va a haber un acuerdo. Sin embargo, el caso 2 me dice que si la suma, ¿no es cierto?, de estas posiciones mínimas supera la torta a repartir, es imposible llegar a un acuerdo. ¿Ya? Porque nunca le voy a poder dar a los dos jugadores simultáneamente sus mínimos. Y por lo tanto, alguno de ellos siempre va a estar desconforme. ¿Ya? Va a estar desconforme, entonces no va a haber acuerdo. Bien, bien. Ahora vamos entonces a la parte final, que es las fuentes de poder negociador. ¿Se acuerdan siempre las preguntas, ¿no es cierto?, que hacíamos en cualquier modelo negociador? Es si va a haber un acuerdo o no, ya dijimos, las condiciones acá, cuándo va a haber acuerdo y cuándo no. Y luego, cómo se repartía esa torta, ¿ya? Y eso está muy relacionado con la tercera pregunta, que es acerca de las fuentes de poder de negociador, ¿ya? Bueno, en este juego tan sencillo del ultimátum hay dos fuentes de poder negociador. Hay una fuente que es una ventaja estratégica para el proponente del juego, ¿ya? El proponente del juego es el jugador A, ¿bien? Y hay una fortaleza de negociación para quien responde, para el jugador B, para el receptor, ¿ya? ¿En qué consiste, en primer lugar, la ventaja para el proponente? Bueno, es una ventaja, como les decía, para jugador A, porque el A es el jugador que mueve primero, ¿ya? Como vimos cuando aplicamos inducción hacia atrás, A tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del jugador B y pensar, ¿no?, cómo jugaría B en el último subjuego. Y deriva entonces cuál es esa regla óptima de B, cuándo él va a aceptar y cuándo va a rechazar. Entonces lo que tiene A es esta capacidad para anticipar cuál va a ser la mejor respuesta, la función de mejor respuesta de su contraparte. ¿Bien? Entonces es una capacidad muy importante, porque yo sé cómo va a reaccionar mi contrincante ante distintos estímulos. ¿Ya?
Y eso le da una ventaja estratégica al jugador A. ¿Cómo podemos ver que le da una ventaja? Bueno, fíjense que A en el equilibrio finalmente obtiene casi todo el excedente, casi toda la torta. Lo único que le deja a B es su outside option, le da su mínimo, ¿ya? De hecho, A lo que recibe, fíjense aquí, es toda la torta excepto el outside option del jugador B. De hecho, si la outside option del jugador B fuera cero, ¿sí? A obtendría toda la torta, obtendría pi. ¿Bien? Entonces ahí vemos que hay una ventaja para el jugador A por mover primero. Ahora, esa ventaja de mover primero de alguna forma está contrarrestada por una ventaja para el receptor, que es el jugador B, porque como B es el último jugador que decide y tiene la última palabra, ¿no es cierto? Bueno, él va a usar su outside option como un piso en el proceso negociador. ¿Ya? Es un mínimo que él va a exigir. Si no se satisface ese mínimo, él simplemente, digámoslo así, patea la mesa de negociación, rechaza y prefiere que la torta quede sin repartir a recibir algo menos que su utilidad de reserva. Y de hecho, ¿cómo podemos ver que esa utilidad de reserva le da a él un poder de negociador? Bueno, porque ¿con cuánto se queda B? B se queda con pi menos x estrella, ¿no es cierto? Pero bueno, si nosotros aumentamos, aumentamos aquí, ¿no? V barra. ¿Qué va a pasar con pi menos x estrella? Aumenta, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con x estrella, que es la parte que va a parar al jugador A? Disminuye, ¿bien? O sea, la parte de B aumenta y la parte de A decrece cuando la outside option del jugador B aumenta, básicamente porque este es un juego de suma cero. Entonces vemos que en el fondo, en el Ultimatum Game, lo que tenemos es la confrontación, ¿ya? La tensión entre dos fuerzas, una ventaja del proponente, una ventaja estratégica por mover primero, ya que me da una capacidad para anticipar a mi rival, y la capacidad de contrarrestar esa fuerza a través de la outside option del jugador B, que tiene la última palabra y que puede usar entonces esa outside option como una especie de piso en el proceso negociador. Bien. Quería finalizar entonces con esta discusión que es muy interesante, ¿ya? Yo les decía cuando comenzamos este análisis del Ultimatum Game que estaba basado en realidad en un experimento, ya que se había por primera vez corrido en los años 80 por unos investigadores alemanes, el experimento del Ultimatum, ¿ya? Pero podemos nosotros entonces comparar el juego del Ultimatum, es decir, lo que nosotros acabamos de estudiar, el resultado que nosotros acabamos de predecir utilizando los conceptos de teoría de juego, con los experimentos del ultimátum, es decir, con la evidencia empírica que muestran los experimentos. ¿Ya? Y vamos a ver cómo sale parado entonces la teoría. ¿Ya? Bueno, digamos que el ultimátum game hace dos grandes predicciones. La primera predicción que hace, que vimos nosotros, es que el proponente le ofrece al receptor apenas su outside option, ¿no? Eso es lo que vimos. ¿Ya? Y de hecho el proponente, el jugador A, se queda con todo el remanente, digamos, de la torta. Esa es la primera predicción. ¿Ya? Y la segunda predicción que hace perdón, el juego, ¿cierto? En nuestro equilibrio, es que el jugador B va a aceptar. Va a aceptar cualquier oferta que sea mayor o igual a su outside option, pero en particular que sea igual a su outside option. Por lo tanto, decíamos, lo que iba a pasar al final si es que se daba el caso uno, ¿no es cierto? Es decir, si la suma de outside option era menor o igual que la torta bajo división, menor o igual que pi, iba a haber un acuerdo que iba a favorecer claramente al jugador A, ¿no? Y al jugador B solo iba a recibir su outside option. ¿Ya? Esas son las dos predicciones que hace. Pero ¿qué pasa con el experimento? ¿Cuál es la evidencia del experimento? Que este experimento se ha realizado miles de veces desde los años 80. Bueno, la evidencia muestra sistemáticamente lo siguiente. Con respecto a la primera predicción, muestra que en realidad el proponente suele ser mucho más generoso, ¿ya? Hay una mayor generosidad de lo que la teoría propone, de lo que la teoría del juego predice, ¿ya? De hecho, no le ofrece al proponente, al receptor, perdonen, solamente la utilidad de reserva, sino que le da un 40% más en promedio, un 40% más que su utilidad de reserva, o sea, 1.4 veces, ¿no es cierto? La upside option del jugador B.
¿Ah? Así que por alguna razón el proponente es más generoso de lo que la teoría plantea. Y el segundo resultado experimental, respecto a la segunda predicción, muestra que el jugador B no siempre acepta ofertas mínimas, ¿ya? Ofertas que solamente le ofrecen la upside option, sino que cerca de un 20% de estos receptores en realidad rechazan una oferta mínima, ¿ya? Es decir, prefieren, ¿no es cierto? Prefieren eh, el desacuerdo, ¿ya? Prefieren el desacuerdo a recibir un mínimo, ¿ya? Obviamente ambas predicciones de alguna forma está desafiando, ¿no es cierto?, los criterios de solución que están detrás de la teoría de juego. En particular este criterio de que más es preferible a menos, ¿ya? Y por lo tanto se plantea que estas serían evidencias de la falta de racionalidad de los jugadores o de frentón que la teoría entonces tiene fallas y que habría que corregir esta teoría, ¿ya? Entonces quisiera terminar esta parte el modelo Ultimatum Game, ¿no es cierto?, con posibles explicaciones que se han dado a este fenómeno, a esta discrepancia entonces entre el juego del ultimátum y el experimento del ultimátum, ¿ya? Bueno, una explicación es que las preferencias que nosotros hemos adoptado, ¿ya?, están equivocadas, ¿ya? Y que en realidad los jugadores, más que pensar solo en sí mismos, ser eh, full individualistas o totalmente individualistas o egoístas, en realidad también tienen un componente donde se preocupan de los otros, se preocupan de, ¿no?, un social regarding component, es decir, que se preocupan de lo que ocurre con su contrincante. Y eso podría explicar la mayor generosidad entonces del proponente, ¿ya? O, por ejemplo, hay un cierto sentido de fairness, o sea, de justicia, ¿no? A lo mejor a los jugadores no les gustan las distribuciones tan desiguales y eso hace que el proponente sea un poquitito más generoso de lo que habíamos nosotros pronosticado. O, por ejemplo, puede haber una versión muy grande a la desigualdad en la distribución del ingreso y por lo tanto eso hace que el jugador B prefiera patear la mesa de negociación, rechazar una propuesta mínima, aunque eso implique quedarse en una situación peor, ¿ya? Pero probablemente esta percepción de injusticia en la desigualdad del ingreso puede hacer que el jugador B rechace esa oferta, ¿ya? Pueden haber también externalidades y estados emocionales, por ejemplo. Puede haber envidia, ¿ya? El jugador puede ser envidioso y por lo tanto, más que preocuparse con lo que él se queda, con la parte de la fracción que él se queda a la torta, más bien se siente muy mal con la parte que se queda su contrincante, ¿ya? Entonces, en su función objetivo, en su función de utilidad también, eh, entra la parte de utilidad del contrincante, ¿ya? Entonces, por eso que mi función de utilidad es más compleja, ¿ya? Tiene un componente social. Bueno, esto lo vamos a estudiar nosotros más adelante porque vamos a levantar el supuesto y vamos a incorporar, de hecho, externalidades y estados emocionales en el Ultimatum Game y vamos a ver cómo eso influye, ¿bien? Y probablemente eso puede acercar nuestros resultados teóricos a estos resultados experimentales y tratar de esta forma de ir cerrando esta brecha, ¿no es cierto?, entre el experimento y el juego. Pero hay otra explicación también, de acuerdo a lo que se llama la economía evolucionaria o teoría de juegos evolucionaria, ¿ya? Básicamente se basa en esta idea de que los seres humanos probablemente hemos desarrollado un gen, y este gen, ¿no es cierto? Los biólogos eh, que determinan, lo denominan el gen del altruismo recíproco, y básicamente es que los seres humanos, ¿cierto?, hemos desarrollado un gen para en situaciones en donde estamos en ventaja, ser generosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día de mañana a lo mejor nosotros vamos a estar al otro lado de la mesa, en donde ahora a lo mejor mi contrincante u otro ser humano va a tener la ventaja y yo voy a estar en una situación desmejorada. Y por lo tanto, en ese momento voy a esperar una vuelta de mano, digámoslo así, ¿ya? Entonces, dado que yo no sé cómo el mundo va a ir cambiando, el ambiente va a ir cambiando. Hoy día estoy en una situación favorable, mañana puedo estar en una situación desfavorable. Eso me puede hacer altruista hoy día, con la esperanza de mañana yo también ser beneficiado por el altruismo de mis semejantes, ¿ya? Y por eso se llama altruismo pero recíproco, es decir, yo soy generoso porque espero el día de mañana la vuelta de mano, ¿ya? Y eso entonces en el contexto del juego del ultimátum podría estar explicando por qué los proponentes le ofrecen a sus receptores
más que su upside option, ¿ya? Y les da un 40% más de sus upside option, ¿no es cierto? 1.4 veces la upside option es porque tal vez tienen este gen de altruismo recíproco, ojo, que los hace ser generosos y altruistas no conscientemente, ¿ya? O sea, esto es un gen que hace actuar inconscientemente, ¿no es cierto? Y que es una mutación que se ha desarrollado porque ha permitido que la especie sobreviva y probablemente eso permite, por ejemplo, la cooperación, la colaboración y evita, digamos, comportamientos demasiado egoístas e individualistas. ¿Ya? Y eso entonces podría explicar por qué los resultados arrojan de que los proponentes suelen ser más generosos. Bien, bueno, con esto terminamos todo lo que es la teoría del juego del ultimátum y ya pueden entonces resolver al menos los tres de los ejercicios que están en el problem set, los más simples, no tengo en este momento los números de los ejercicios, pero son los más simples, eh, donde se analizan juegos del ultimátum con neutralidad al riesgo y sin externalidades. Bien, entonces las ayudantías se van a concentrar en esos tres ejercicios, pero ustedes ya pueden ir avanzando para llegar a la ayudantía mejor preparados. ¿Ok?